nuevamente a Los Terapiados, donde reírse es parte de la terapia. Somos Nicole y Fernando, nuevamente desde Hotel Gavina. I don't need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and back, listen to the fire sing. Como le habíamos dicho anteriormente, tenemos un invitado muy especial, Mauricio Salgado, psicólogo viviendo acá en la ciudad, santallino, pero llevó hace un tiempo ya, psicólogo de la Universidad de Chile, trabaja particular, trabaja privado, trabaja con FONASA, así que después vamos a colgar ahí todos sus datos para que lo puedan buscar, ir a sus terapias, ningún problema. Seco acá, mi amigo, nuevo amigo de Los Terapiados. Mauricio, un gusto, bienvenido acá al podcast. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido, Mauricio, y gracias también por estar acá, por ser parte de este podcast, ya que hoy día vamos a tratar un tema muy relevante y por eso también importante, y por eso quisimos invitarte y gracias por estar acá nuevamente. Y la primera pregunta en este tema relevante, ¿qué es el narcisismo desde tu visión como psicólogo? Bueno, el narcisismo es un diagnóstico, ¿no es cierto?, un trastorno de la personalidad. Y también podría ser un rasgo de una persona o un cúmulo de rasgos de una persona y no necesariamente por eso ser diagnosticado con un trastorno de personalidad narcisista. ¿Y quiénes tienden más a tenerlo? ¿Hombres, mujeres? ¿No es algo relevante? ¿Sí? No hay estudios concluyentes, pero algunos hablan de que podría ser más prevalente en los hombres. Pero también hay que ver que en esos estudios de repente hay sesgos culturales, hay también situaciones en las cuales quizás es más esperable que un hombre busque más exitismo, grandiosidad, pero no necesariamente, como te vuelvo a decir, es concluyente si es más en hombres o en mujeres. Moro, yendo en ese mismo sentido, en la comunidad está muy de moda nombrar a otros como, oye, tú eres narcisista o tu ex era narcisista. ¿Se da realmente más dentro de la comunidad o no necesariamente? De nuevo, no necesariamente, no hay estudios concluyentes. Sí, obviamente se ha establecido de repente teóricamente una relación entre el narcisismo y el homosexualismo, pero eso tiene más que ver con Freud y con cosas que nos han demostrado objetivamente. También pasa que de repente en el ambiente gay o la comunidad gay, al tener relaciones como más inestables, más fugaces, muy de apariencias, por así decirlo, sobre todo como en los lugares de encuentro. Más superficiales. Más superficiales, en el fondo. Claro, podría ser que eso generara conductas más de este estilo, como de buscar o demostrar ser muy grandioso, o que hubiese falta de empatía en las relaciones, o al mismo tiempo que sean más fugaces o muy instrumentales, que son características de repente que se encuentran dentro de los narcisistas. ¿Y esto es malo en sí? ¿Cómo lo podemos catalogar? Claro, ¿es malo ser narcisista o no? Porque hemos escuchado muchas veces que dicen tajantemente, no, ser narcisista es súper malo. Y hay gente que dice, en el fondo, ser narcisista es preocuparte de ti mismo, sí que es importante por los demás. Y de repente son cosas que le hacen falta a muchas personas, incluyéndonos, que esté como preocuparnos más de nosotros y que el resto nos importe bleo. ¿Es tan malo? Lo que pasa de nuevo, pues, cuando hay narcisismo propiamente tal, estamos hablando de una serie de rasgos y no necesariamente de un rasgo en específico. Por ejemplo, no sé, pues, el buscar el éxito o el sentirse bien con uno mismo no significa como conductas narcisistas, como por ejemplo no tener empatía por los sentimientos de otra persona o instrumentalizar las relaciones, es decir, como ocupar a las personas para satisfacer mis propios deseos sin importarme, con falta de empatía, que también otro rasgo narcisista, los sentimientos del otro. En ese caso, convivir o tener una relación con un narcisista es súper dañino para la otra persona, porque en el fondo son generalmente las personas, parejas de un narcisista, terminan sintiendo que están entregando todo sin recibir nada, o que mis sentimientos no son importantes, o sentirse manipulado muchas veces. El narcisista puede ocupar técnicas muy fuertes para la autoestima, para la salud mental, para poder, como te vuelvo a decir, lograr lo que ellos están buscando. Hay, no sé, hay conductas típicas del narcisista que pueden dañar a la otra persona si esta persona no es capaz de poner límites, o muchas veces cortar la relación cuando la relación ya se vuelve tóxica. Y hablando de lo mismo que dice Tomás sobre los signos de ser narcisista, ¿no? Por lo que entendí yo, no es como una sola cosa que te hace narcisista, sino un cúmulo de cosas. Claro. ¿Cuáles son esos que hay que estar alerta o para que uno pueda identificar y decir, no sé, que de verdad este es narcisista o yo soy narcisista?
Son personas que, de partida, como está explicando, es un trastorno de la personalidad, por lo tanto son rasgos estables, son cosas que se mantienen en el tiempo, buscan admiración constantemente, son muy sensibles a la crítica, si alguien les hace una crítica se sienten humillados, avergonzados, tienden también como a denostar, a humillar a otras personas, o gritar a otras personas para ocultar sus propias inseguridades, mienten compulsivamente también para mejorar su imagen o para ganar una discusión, permanentemente se sienten superior a los demás, y pueden ser personas no necesariamente que sean como que busquen ser el centro de atención o que sean como muy altivas. Pueden ser, un narcisista igual puede ser una persona más bajo perfil, como se dice, pero que esté permanentemente renegando o sintiendo que no es tratada como se merece. La falta de empatía, como te vuelvo a decir, es muy importante. Sentir esta falta de reciprocidad, es decir, como no me dan nada, sino que están siempre esperando que yo dé algo. Manipulan mucho. No sé, una técnica típica de un narcisista en una relación, por ejemplo, es que primero te llena de amor al principio y como que te idealiza, te encuentra así bacán, todo lo que de alguna manera uno esperaría en el amor sano, que no es así. Y después con el tiempo empiezan al revés, te empiezan a devaluar, te empiezan a criticar y te empiezan a hacer sentir menos que ellos en una relación. No sé, hay otras cosas, por ejemplo, usan como la seducción o culparte para lograr también sus objetivos. Se sienten como con el derecho a ser tratados como especiales. Sí. Eh, Había escuchado que también como que tienden a mentir mucho en su entorno y en la vida que tienen. Por ejemplo, no sé, pues vivo en un penthouse, tengo el Mercedes último modelo, pololeé con la princesa tanto, como que enaltecen mucho su vida para que los demás lo admiren, pero en el fondo es toda una mentira para atraer a la gente a este como mundillo que terminan inventando. Claro, exageran mucho sus logros en general y como te decía, pues tienen esta necesidad de sentirse superiores. Es como clave que siempre están buscando admiración, siempre están buscando que se lo haga sentir especial. Mauricio, ¿cómo se desarrolla este trastorno? Bueno, las investigaciones hablan siempre que puede haber un componente genético, pero generalmente se encuentra que en la relación que tienen con sus figuras de apego temprana, ¿no es cierto?, con los padres generalmente, hay un patrón inestable en el sentido de que nunca se sienten suficientes. A veces puede pasar que el padre o la madre como que los enaltezcan mucho, lo hagan sentir como muy importantes, como lo más importante del mundo, o al revés. Lo hacen sentir como humillado, también pueden haber tenido experiencias de abuso, de maltrato. Fundamentalmente tiene que ver con que la autoestima no tiene una base segura, no se sienten suficientemente dignos de amor como las expectativas que podría tener esta figura de apego temprano. ¿Sí? Como que las expectativas son muy altas muchas veces. Asumimos lo mismo que tiene tratamiento el narcisismo, porque Sí, tiene una raíz de fondo que es como dices tú, quizás las inseguridades, quizás la crianza de los papás, es como que por ahí sería el desarrollo de la solución. En parte, hay un, ¿no es cierto?, que tiene que ver con enseñarle a estas personas cómo relacionarse sanamente, cómo reconocer, cómo identificar los sentimientos de otras personas, cómo responder ante las necesidades de una persona que para ellos puede llegar a ser importante, cómo fortalecer una relación, porque obviamente cuando tú estableces relaciones instrumentales, tú estás buscando solamente satisfacer tu ego, y eso es muy contrario a una relación sana. En una relación sana uno lo que busca es como reciprocidad, busca que el otro también crezca, busca como alimentar también y admirar también a la persona que tienes al lado. Entonces, muchas veces, cuando alguien tiene un trastorno de personalidad, no se da cuenta que esto es un problema hasta que, por una relación que tiene o porque tiene compañeros de trabajo o está en un lugar, se da cuenta que esto ya está siendo complejo para poder mantener interacciones sanas. Y ahí, muchas veces, que es cuando el narciso se deprime, ahí está la oportunidad como para realmente trabajar con él. Y también va de la mano con lo que tú dices, en el sentido que esta persona comprenda cuáles son los orígenes de tener finalmente una autoestima tan frágil, o tanta inseguridad, comprender por qué se ha ido desarrollando esto y también hacer una diferencia entre buscar alimentar el ego diferente a mejorar tu autoestima, porque como tú bien lo dices, algunos narcisistas pueden estar muy envueltos, ¿no es cierto?, en una fantasía de éxito ilimitado, de belleza ilimitada, de logro ilimitado, y estar atrapados mucho en sus mentiras,
Y justamente lo que él tiene que encontrar, o ella, obviamente, encontrar metas saludables que sean alcanzables y basar su autoestima en cosas reales, no en fantasías. Mauro, como lo has dicho también recién, con el tema de identificarlo, ver cómo uno puede estar o puede ser una persona narcisista, ¿cómo se le puede colocar límites a esa persona? Siendo pareja, siendo compañero de trabajo, siendo amigo, ¿se puede rayar la cancha, como se dice en buen tirano? O sea, no es fácil. Muchas veces, como te vuelvo a decir, por estas técnicas de manipulación, las personas quedan como atrapadas en la relación porque obviamente el otro ser humano genera un vínculo, genera afecto y muchas veces teme perder este vínculo. Entonces, hay tendencias, ¿no es cierto?, y patrones que se empiezan a marcar en las dinámicas también. Algo importante es volver a uno mismo, en el sentido de que las personas que sienten que están atrapadas en una relación con un narciso se hagan terapia, hagan introspección, mediten. Si ven que no pueden manejar la situación, que se alejen, obviamente que busquen cortar la relación. Si de alguna manera tienen dudas, hay cosas que de repente pasan en las relaciones, sobre todo en las relaciones violentas, ¿no es cierto? Que muchas veces está el secreto o la intimidad, ¿no es cierto?, en la pareja. Entonces, muchos hombres violentos o narcisos, que no necesariamente son lo mismo, buscan que su pareja, o mujeres también, perdón, buscan que la pareja no cuente nada, por así decirlo. Y muchas veces para poder salir de una relación tóxica, esas personas tienen que, obviamente, en un espacio de confianza, de intimidad, donde se guarde como esa confidencialidad, tienen que hablar de la relación, o sea, tienen que ser capaces de decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo esto, o sea, conversar con otro ser humano y contarle lo que te está pasando ayuda mucho porque te ayuda a ver otra perspectiva. En la relación ya, obviamente dejar de levantarle el ego a la persona. Se generan dinámicas muy marcadas donde la persona está permanentemente, siente que para hacer sentir bien al otro y que no decaiga, que no se deprima, tengo que estarlo elogiando, admirándolo permanentemente. Cortarla con eso. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya el narcisismo es muy patológico, los narcisos ocupan una técnica que se llama Ghostlighting, que tiene que ver como con gaslighting. Bueno, es una técnica cuyo nombre nace en una película, donde lo que hace el protagonista es a la protagonista la empieza como a hacer sentir que todo lo que percibe no es verdad. Así como, yo no dije eso, yo en realidad tú me estás malinterpretando, o eso que tú viste no fue así, sino que fue así. Entonces la persona empieza a dudar de lo que ve, de lo que percibe, de lo que escucha, y justamente cuando ya la persona empieza a sentir eso, tiene que buscar ayuda, porque en el fondo empiezo a desconfiar de mi propia percepción de lo que yo estoy buscando. Hay también, por ejemplo, no una relación, pero hay otra técnica que se llama hovering, que es como cuando un ex te empieza como a hacer remember, a buscar, te da like a algunas cosas, te pide ayuda, te busca, se junta como con tu familia, con tus amigos, de alguna manera trata como de sembrar eso, pero al final lo que busca es nuevamente alimentar su ego, no está buscando el bienestar de la otra persona. Y obviamente el cortar ese tipo de interacción, lo más importante en ese espacio es como no ignorar. Ya, te vuelvo a decir, en una interacción más cercana es importante, bueno, hacer afirmaciones como yo pienso tal cosa, ser capaz de aquí mantener la calma es muy importante porque justamente lo que busca el narcisista es alterarte, es provocar tus emociones. Entonces, si tú logras mantener la calma, por eso con meditación, con terapia, con introspección, es más fácil desarticular todo lo que está haciendo el narcisista contigo. Los narcisos se desestabilizan mucho cuando uno los critica porque lo que menos quieren es eso. O cuando perfecto. Claro, cuando tú le dices, no, esto no es así, o yo no pienso así. Pasa mucho con los narcisos que en público dicen, inventan cosas y sus allegados más cercanos, para no dejarlo mal, dejan pasar. Callan y dejan pasar, y dejan pasar, y dejan pasar, hasta que esto ya en la intimidad es insostenible. Entonces, justamente, con respeto, con hartas herramientas de asertividad, ¿no es cierto?, de empatía, lograr expresar lo que yo pienso, lo que yo opino, salirse de este control, ¿no es cierto?, que muchas veces algunos narcisos ejercen y que se puede convertir en violencia psicológica. También es importante decir, oye, sabes que recuperar los espacios personales, sabes que yo quiero hacer esto por mí mismo, como buscar también hacer cosas para uno mismo, no estar siempre pensando en lo que tengo que hacer por mi pareja, porque obviamente se pueden enganchar personas dependientes, más depresivas, o personas de repente que han sufrido mucho en el amor y creen que con estar en pareja con este ser divino, ¿no es cierto?, como superior,
me va a hacer sentir mejor conmigo mismo y es todo lo contrario. Se ganó la lotería, entonces uno ve. Claro, eso es lo que se siente al principio. Oye, Mauricio, y bueno, igual hablábamos antes de partir el podcast un poco del tema. ¿Qué tan común es el narcisismo? Ya que hablamos que esta forma esta conducta que toman las personas que tienen este trastorno de querer enaltecerse, de inclusive hasta denostar a alguien en público, de querer una validación constante, de decir siempre lo que hacen para que la gente obviamente los valide. Es algo que viene hace mucho tiempo y ahora se está dando un nombre, es algo que es común, no es común hoy día en la sociedad, en la comunidad. Si nos puedes responder. A ver, en cuanto a la prevalencia, se llama eso del trastorno de personalidad narcisista, es bajito, va de un 0 a un 1% de la población. Toma los grandes números, no es bajito. Claro. Pero también hay que considerar que en un trastorno de la personalidad, sobre todo en un trastorno narcisista, las personas pueden no sentirse mal consigo mismo, entonces puede haber una cifra grande bien importante. Yeah. Eso es lo primero. Lo segundo, claramente, en este siglo hay mucha más visibilidad de un montón de conductas y de acciones y de relaciones, ¿no es cierto? Y así muchas cosas se están haciendo visibles, como la violencia, como el maltrato, y distintos rasgos o conductas narcisistas, que no necesariamente puede tener que ver con un trastorno de personalidad. Puede ser que en un grupo o en una sociedad, en una cultura, estos atributos sean como vistos como algo no negativo necesariamente, y eso hace que a veces uno tenga comportamientos de estos sin darse cuenta que está haciendo un daño, por ejemplo, sobre todo las personas que no necesariamente tienen tanta interacción con otros. Entonces yo creo que lo que está pasando hoy es que se está haciendo más visible, ¿ya? Pero esto, como te vuelvo a decir, Freud es súper antiguo, sí, como del principio del siglo pasado, y ya existía, y este trastorno es bien antiguo en realidad. Yo creo que hay menos miedo a decir las cosas hoy en día y se ponen como más sobre la mesa. Antes era súper normal, el típico, como que el abuelo o el tatarabuelo tenía a la esposa así como casi esclavizada en la casa, y a puro como daño psicológico la iba manejando de tal manera que se dedicaba 100% a la casa, 100% del hijo, le daba miedo salir a la calle, le daba miedo tener amigos, y obviamente si tú no tienes un entorno con quien hablar, para ti es normal eso. Y Mauricio, hoy día, si bien esto está más conocido, está dentro de la sociedad, la gente habla más del narcisismo, ¿sientes que falta un poco de información respecto a este tema para que las personas puedan identificar en sus diferentes rubros, por ejemplo, emocional, laboral, amistad, estas conductas y poder tomar decisiones para no ser víctimas de estas personas que tienen trastornos, rasgos narcisistas? O sea, yo creo que en general siempre falta información, ¿eh? Yo no soy una persona que goce mucho de las redes sociales o de la televisión, porque siento que desinforman más que lo contrario, como que en general estoy hablando, por supuesto. Y eso hace que la gente esté bastante desinformada. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero lamentablemente es como endémico en la sociedad, siempre se ha mantenido así. Pero evidentemente muchas veces en los entornos laborales cuesta romper las dinámicas que establece un narciso, porque son personas que de repente en las reuniones no dejan hablar, no dan espacio, porque en realidad, como no tienen empatía, no te escuchan, no registran lo que tú dices, sobre todo si huelen o ven que tú vas a quedar por sobre ellos, porque otra característica de los narcisos, ¿no es cierto?, que son bastante envidiosos, o bien siempre están pensando que los envidian. Son personas que cuando alguien tiene más éxito que ellos, como que ¿cómo decirlo esto? Como se enfocan obsesivamente, tóxicamente en esas personas. Entonces, claramente en un entorno de trabajo a veces es difícil, porque en el fondo van a pensar que yo soy competitivo, que yo quiero pasarlo a llevar, y ahí obviamente de nuevo el jefe es el que tiene como el sartén por el mango en buscar la forma de generar como retroalimentación equitativa, espacios equitativos para hablar, validar las opiniones de todo el grupo, fortalecer el trabajo en equipo, en los entornos laborales, ¿cómo se llama esto? Favorecer la competitividad
a veces favorece también que las personalidades narcisistas tengan más reconocimiento, más recompensa y por lo tanto generan mucho más de esto. Están en su salsa ahí porque ya sacan sí. todas las herramientas que tienen para destacar sobre los Como demás. darle un dulce, disculpa, a un niño que le está dando Ya más. está alimentando Claro. su trastorno, claro. Entonces es complejo, es difícil y siempre la información va a ayudar a detectarlo. Ahora, también es súper importante que las personas sepan que no necesariamente porque alguien tiene un rasgo va a tener un trastorno, de que si hay dificultad en una relación no necesariamente va a ser esta la explicación y que siempre es bueno buscar ayuda profesional porque son los especialistas en salud mental los que pueden diagnosticar a través de herramientas, ¿no es cierto?, que están validadas de forma a nivel del país, ¿no es cierto?, validar si efectivamente tú tienes un trastorno o no y trabajar con eso. Pero no es bueno tampoco poner etiquetas si es que algo está funcionando mal en mi relación. Es común también, las relaciones a veces son complementarias, es decir, se da con un narciso, de repente está con un dependiente, con un depresivo, con un histrónico, pero también pasa que a veces dos narcisos se juntan. Y ahí, claro, hay como el conflicto. Generalmente, como a los narcisistas o los de trastorno de personalidad narcisista les cuestan las relaciones profundas íntimas, es una relación bastante poco íntima, como que más como de compañeros de camino, más que como una pareja que se siente completamente amada por el otro. También es muy común la infidelidad en los narcisistas porque como buscan su satisfacción personal, no ven en esto un problema muchas veces, sino que lo ven como incluso dentro de su pensamiento, lo ven como es culpa de mi pareja que no me está dando el amor suficiente que yo tengo que buscar esto en otra parte, cuando eso no es así. En realidad una relación como recíproca de amor, lo que tienes que buscar es como que ambas personas, ojalá, a menos que haya un pacto conocido por ambos, que ambas personas se puedan dar como el afecto que se necesita. Muchas veces critican y culpan lo que ellos mismos hacen, como lo ven reflejado en otras personas y les molesta. Claro, sí, eso es un mecanismo de proyección que opera para todos, o sea, Sí. a todos nos puede molestar mucho algo que está en nosotros y nos cuesta verlo porque obviamente durante la maduración de los seres humanos vamos descubriendo cosas cada vez más de uno mismo. Pero sí, en los narcisos puede pasar mucho eso porque les cuesta verse a sí mismos. Mucho de la terapia tiene que ver con eso, con que se conozcan, con que entiendan sus temas y con que desarrollen una autoestima y metas más saludables. Sí, verdad. Igual es importante mencionar que uno necesariamente no es un superhéroe y va a salvar a la pareja narcisista, al amigo narcisista, etcétera, sino que ver que si tú estás permitiendo esas conductas, también hay un problema en ti, como decías tú. Si yo estoy permitiendo que mi pareja sea narcisista, que me vaya a llevar, etcétera, es porque yo tengo la autoestima baja, porque yo no me siento suficiente, porque yo permito que me pasen a llevar, porque quizás tengo el miedo de que si no estoy con ella o con él, no va a llegar nadie más a mi vida. O porque no merezco un amor bonito, como dicen por ahí. Entonces tú dejas que te pasen muchas cosas por encima, ¿sí?, en vez de tener como la fortaleza, porque decir que no, o sea, que yo me merezco algo mejor, chao. Pero hay gente que se aferra, nos ha pasado a todos, o te da como la angustia de tener que salvar a mi pareja. Dicen que las mujeres son mucho de eso, como que yo lo voy a salvar, yo lo voy a cambiar. Y en el fondo no es así, no es necesario que tú lo hagas. Si en el fondo tú no eres psicólogo, psiquiatra, tú no eres la supermujer, el superhombre para estar salvando personas por el mundo. Cada uno, como hay un tweet como que no tienes que dar más de donde tu mano da, ¿cachai? Como que da lo que tú tienes para dar, pero no te dejaste la vida por otra persona que en el fondo es que te lo agradece. Entonces hay que tener como que en claro los límites de dónde se corta el queque, por así decirlo, de qué voy a hacer yo a favor tuyo, y cuando ya me estoy desgastando por ti. No digo porque me pasó en cierto momento también. Es como, claro, hay casos así. Yo creo que volvemos a algo súper importante que lo hemos tratado en podcasts anteriores y ahora contigo, que hay algo que es una simple palabra que es el límite. Claro. El límite yo creo que es transversal en todas las temáticas que causan algún perjuicio a alguien, algún daño, y cuando uno no sabe poner límites en cualquier etapa de nuestro desarrollo, de nuestras vidas y en todas nuestras facetas, siempre se transgrede. Yo creo que es muy importante el poner límites y eso te ayuda también a poder identificar cuando te encuentras con personas que tienen algún trastorno o cuando tienes algún tema familiar en tu casa, amoroso, laboral.
Siento que es una palabra tan pequeña, pero a la vez muy poderosa. Claro, bueno, poner límites, primero que nada, implica el reconocer el dolor. Una relación de amor no puede ser una relación en la que permanentemente estoy en dolor o estoy sintiéndome un poco, parte de lo que dice Fernando, ¿no es cierto?, sintiéndome mal por cómo me tratan o sintiendo que estoy dando más allá de lo que puedo. Una relación de amor debería ser una relación en la que pudiera tener conflictos, dificultades, sentirme un poco incomprendido, pero ocasionalmente. O sea, no puede ser la dinámica de la relación. No, una relación sana no puede ser una relación en la que siento que no puedo decir ciertas cosas porque si no mi pareja se puede enojar o se va a sentir mal o se va a sentir humillado. Lógicamente tengo que ser capaz de revisar cómo digo las cosas también. Poner límites tiene que ver mucho con entender qué me hace daño, con entender qué es lo que yo quiero y si la otra persona está dispuesta a comprender eso o no y a respetar eso o no. Si no está dispuesto y me evade o me ignora, o no le interesa, o no le importa, o se hace el loco, o se hace la loca, obviamente esa relación no te está haciendo bien y hay que poner un alto, ya sea dedicándote más a ti mismo, pudiendo decir, oye, sabes que no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, yo pienso esto así, o yo necesito esto, y tú parece que necesitas algo que yo no te estoy pudiendo dar. O sea, la comunicación es clave. Y si tengo una relación en la que la comunicación no está permitida por la razón que sea, ya hay una señal de alerta, donde yo no me puedo expresar, no puedo decir lo que me pasa, siempre y cuando sea asertivo y no dañe al otro. Eso no es sano, eso está mal. Y eso obviamente te implica no poder poner límites. Que hagan y deshagan conmigo o con mi espacio y no puedo decir nada al respecto, ya hay algo que tengo que levantar la alerta y conversar con las personas que amo, que quiero, o buscar ayuda profesional, siempre velando por el bienestar de uno. O a veces simplemente personas que se alejan, que toman distancia por no enfrentar algunas situaciones y porque tampoco pueden, no tienen las herramientas, logran como detectar algo y se alejan. Sí, por supuesto, creo que tampoco es malo. Y tampoco es malo. Soldado Catán, Castro por allá. Exacto. Es que claro, dentro de un narcisista sin terapia pueden haber muchas necesidades, pero también la otra persona tiene necesidades. Claro. Y la otra persona tiene necesidades de repente de amor, de afecto, de apoyo, de admiración, de reciprocidad, de cuidado, y eso es importante. Y si tú no lo tienes claro primero, es difícil decirle al otro, oye, hasta acá. Hay muchos narcisos que son muy pasivo-agresivos, es decir, que hacen cosas sin ser directamente ofensivos o agresivos, pero que finalmente te producen un daño, como te digo yo, ignorarte, ¿cómo se llama esto? Hablar, yo hablo, y lo que tú dices lo escucho, pero en realidad no me genera nada, estar comparándote, y una serie de conductas que pueden no ser directamente agresivos, pero la otra persona siente que está siendo humillada, está siendo como menospreciada o poco importante. Claro, si te ven comparando. Manipulada también. Claro, es típico, por ejemplo, un narciso decir, yo no tengo la culpa de esto, permanentemente, porque en el fondo siempre está... Pues son perfectos, no vayan errores. Claro, y siempre está por debajo haciéndote sentir culpable. O sea, si yo no te digo no tengo la culpa de esto, y somos los dos, obviamente la culpa la tenés tú, pues, y ese tipo de dinámicas hay que estar bien atento para que lo que te hacen sentir. Y claro, no aplica ahí las relaciones, muchas veces, bueno, en pareja, dos, bueno, no sabemos tres. Sí, no somos nadie para juzgar, pero claro, cuando hay errores, ambas personas caen en errores, algo no funciona, nadie es perfecto, todos tenemos obviamente algún punto de error en alguna relación y que obviamente cada uno tiene que aprender a asumirlo también. Claro. Nico, por una cosa de tiempo de Mauricio, vamos cortando la parte con él, después nosotros con la Nico estamos esperando un ratito más, pero desde ya le damos las gracias a Mauricio para salir de nuevo toda su contacto acá para que lo llamen en caso de necesitarlo y le tenemos unos regalitos. Gracias.
Tenemos unos regalitos de Natura, de nuestra amiga Ibis, que también van a salir los regalitos para ti. muchas Y gracias. también nos mandó a nosotros. Este es Ay, para ¿verdad? ti, sí, este es para mí. Gracias. Ábrelo a Mauricio con confianza. Es nuestra Nosotros- colaboradora, te contamos que hicimos Ya. un concurso. nuestra primera ¿sabes? auspiciadora y la más Sí. permanente, así que siempre tengamos regalitos. Ah, qué Un bonito. perfumito Natura, Gracias. duran un montón. Yo lo huevo para el gimnasio. Sí. Y bueno, súper Para, buena para persona. todo, po. Nos Sí. regalonea. Nos dio cremitas y unos dulcecitos ahí con unos Muchas, mensajitos. Así que muchas gracias, Ivy. Lo vamos a ocupar todas las grabaciones Sí. para tener las manos impecables y también un regalito de nosotros. No, este De nuestra es un- viña. Ah, uy, qué Aparte de todo, ahora hacemos vino. Sé que ese es muy rico porque es un Espectacular. Cabernet Sauvignon, pero tiene notas de café. Ah, qué rico. Así que No, es especialmente... de nuestra viña, los Sí, terapeutas. sí. Así No que creo que le hayan pegado la etiqueta. No. cuando tengáis sueño en el trabajo, en vez de un café, te puedes tomar uno de esos que ya No puedo hacer eso. Pero en un Imagináis vasito todo que no curado se de note. Así que muchas gracias, Mauricio, nuevamente Sí. por aceptar la invitación, por venir a aclarar las cosas que en realidad estábamos súper perdidos. Escuchamos siempre el tema narcisista, pero nunca se indaga más allá. Así que espero también le haya servido a todos ahí en casita. Muchas gracias, de verdad.